El marido llevó a su amante a la fiesta de su hijo, la esposa mantuvo la calma y lo que hizo después dejó a todos sin palabras. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El sonido de los cubiertos resonaba en el comedor mientras Samantha colocaba con cuidado los platos sobre la mesa. Su rostro, sereno y silencioso, no reflejaba la tormenta emocional que comenzaba a gestarse dentro de ella. Octavio, su esposo, hojeaba el periódico mientras su hijo Héctor revisaba su teléfono móvil sin prestarle atención a nada más. Era una escena cotidiana en la casa de los Fernández, pero, en los últimos tiempos, esa cotidianidad se había convertido en una rutina casi insoportable para Samantha. Los primeros años de matrimonio entre Samantha y Octavio habían sido llenos de promesas. Ambos habían formado una pareja envidiada por muchos. Samantha, siempre atenta a los detalles, se encargaba de mantener el hogar y apoyar a su esposo en sus ambiciones profesionales, mientras Octavio había ascendido rápidamente en el mundo empresarial. Sin embargo, esa versión ideal de su matrimonio ya no existía. Lo que alguna vez fue una relación vibrante y amorosa, ahora se había desmoronado en una maraña de silencios incómodos y miradas evasivas. Hacía tiempo que Samantha había comenzado a notar los cambios en Octavio. Primero fueron pequeños detalles, llegaba más tarde del trabajo, ya no le respondía con entusiasmo cuando ella intentaba entablar una conversación, y las cenas en familia se reducían a intercambios mínimos de palabras. Después de 20 años de matrimonio, Samantha esperaba cierta tranquilidad y estabilidad, pero en lugar de eso, había una creciente distancia que amenazaba con volverse insalvable. La primera señal real de que algo andaba mal había llegado meses atrás, cuando, mientras recogía la ropa del trabajo de Octavio, encontró un aroma desconocido en su camisa. Un perfume suave, floral, que no pertenecía a ningún producto que ella usara. Al principio, no le dio demasiada importancia, diciéndose a sí misma que probablemente sería de alguna compañera de trabajo que se había acercado demasiado durante una conversación casual. Pero las pequeñas señales empezaron a acumularse. Octavio comenzaba a ausentarse más seguido, salía por las noches con la excusa de reuniones de trabajo y siempre regresaba tarde, cansado, sin querer hablar. Las conversaciones, antes fluidas y llenas de complicidad, se habían convertido en formalidades vacías. Samantha sabía que algo estaba mal, pero aún no quería enfrentarse a la verdad. Habían compartido tanto juntos, los altibajos, los sacrificios por el bienestar de su hijo, los años de esfuerzo para construir una vida cómoda. ¿Cómo había llegado todo a esto? Era una pregunta que rondaba su mente día y noche, especialmente cuando se encontraba sola en casa, esperando que Octavio regresara. El distanciamiento no solo afectaba su relación con Octavio, sino también con su hijo Héctor. Héctor había crecido siendo testigo del matrimonio que sus padres proyectaban hacia el mundo exterior, una familia perfecta. Sin embargo, a medida que crecía, también comenzaba a notar las fisuras. Aunque no lo decía abiertamente, Samantha podía sentir que Héctor estaba preocupado. En más de una ocasión, lo había encontrado observando a su padre con una expresión de decepción, como si viera algo que no podía entender del todo, pero que lo inquietaba. Una noche, después de que Octavio llegara tarde otra vez, Samantha decidió hablar con Héctor. Él estaba en su habitación, acostado en la cama con la mirada perdida en el techo, lo que no era común en él. ¿Pasa algo, mamá?, preguntó Héctor en cuanto vio a su madre entrar. Samantha, que nunca había sido de ocultar sus sentimientos, respiró hondo y se sentó al borde de la cama de su hijo. No lo sé, Héctor. A veces siento que las cosas ya no son como antes, confesó, sin poder evitar que su voz temblara un poco. Héctor guardó silencio por unos momentos antes de contestar. Papá ha estado raro últimamente, ¿no?, dijo Héctor, verbalizando lo que ambos sabían, pero que hasta ese momento nadie había dicho en voz alta. Samantha asintió lentamente.
Sentía una profunda tristeza al ver cómo el comportamiento de Octavio no solo la afectaba a ella, sino también a su hijo. Héctor siempre había sido cercano a su padre, y la distancia que había crecido entre ellos en los últimos meses también comenzaba a erosionar esa relación. Aún así, Samantha intentaba mantener la calma por el bien de Héctor. Lo último que quería era que su hijo sufriera por los problemas matrimoniales que, hasta ahora, ella había tratado de ocultar. Con el paso de las semanas, las cosas solo empeoraron. Octavio estaba más ausente que nunca, y cuando estaba en casa, parecía estar físicamente presente, pero emocionalmente distante. Samantha sentía que hablaba con un extraño, alguien que ya no reconocía como el hombre con el que había decidido compartir su vida. Las llamadas telefónicas que él recibía a altas horas de la noche y las salidas imprevistas aumentaron las sospechas de Samantha. Pero aún así, se mantenía en silencio, sin atreverse a confrontarlo directamente. Una tarde, mientras Samantha organizaba el closet del dormitorio, encontró algo que la hizo detenerse en seco, una pequeña tarjeta de un hotel. No era el tipo de hotel que ellos solían visitar en familia. Samantha sintió un frío intenso recorriéndole el cuerpo mientras sostenía la tarjeta entre sus dedos. Era esta la prueba que había estado esperando, o mejor dicho, temiendo encontrar. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla de enojo, tristeza y frustración. Durante días, la tarjeta del hotel fue como un fantasma que rondaba su mente. Sabía que tenía que hablar con Octavio, pero ¿cómo? ¿Cómo enfrentarlo cuando ni siquiera estaba segura de lo que estaba ocurriendo? Aún no había confrontado la idea de una infidelidad, pero en el fondo, sabía que no podía seguir ignorando las señales. Una noche, mientras cenaban, Samantha intentó hablar con él. «Octavio, ¿podemos hablar?», comenzó, tratando de mantener su tono calmado. Octavio, sin levantar la vista del periódico, solo murmuró un ajá como respuesta. Samantha sintió una punzada en el corazón, pero decidió continuar. «Siento que últimamente hemos estado distantes. Tú ya no eres el mismo. ¿Hay algo que debamos hablar?». Octavio bajó el periódico lentamente y la miró por primera vez en toda la noche. Su expresión era fría, casi indiferente. «Samantha, estoy muy ocupado con el trabajo. No es nada personal, pero no tengo tiempo para estas cosas ahora. Ya te lo he dicho». Ese fue el punto de quiebre para Samantha. La indiferencia de Octavio la hirió más que cualquier sospecha. Sabía que algo estaba ocurriendo, algo que él no estaba dispuesto a admitir. Pero esa indiferencia, esa frialdad, la hizo sentir invisible, como si ya no importara en su vida. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Samantha decidió que no iba a quedarse quieta. Había sido una esposa dedicada durante 20 años, pero ya no podía soportar más. Necesitaba saber la verdad. Las primeras sospechas habían crecido y ahora no había marcha atrás. El día del cumpleaños número 18 de Héctor llegó con una mezcla de emociones para Samantha. Por un lado, estaba feliz por su hijo, quien se había convertido en un joven increíble. A pesar de los problemas que había entre ella y Octavio, Samantha siempre se había esforzado por ofrecerle a Héctor una vida estable y llena de cariño. Sin embargo, esa estabilidad ahora pendía de un hilo, y la tensión que sentía desde hacía meses no le permitía disfrutar plenamente del evento. Octavio, como era habitual en los últimos meses, no había mostrado mucho interés en los preparativos. Todo lo relacionado con la organización de la fiesta había caído sobre los hombros de Samantha. Ella, con la ayuda de su hermana Daniela, se había encargado de todos los detalles, el catering, la música, los invitados. Sabía que Héctor merecía una celebración especial y a pesar de su propio dolor, quería que el día fuera perfecto para él. La casa estaba llena de amigos y familiares, todos reunidos en el jardín para celebrar el logro de Héctor. Samantha, impecablemente vestida,
saludaba a los invitados con una sonrisa cordial, aunque su mente estaba en otro lugar. Octavio aún no había llegado, y eso no hacía más que aumentar su ansiedad. Había algo en el aire, una sensación de que algo estaba a punto de suceder, pero no sabía qué. Daniela, que siempre había sido su confidente, notó la tensión en su rostro. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja, acercándose mientras Samantha servía las bebidas. No lo sé, Daniela. Tengo un mal presentimiento. Octavio no ha dicho casi nada sobre esta fiesta, y ya es tarde, respondió Samantha, tratando de mantener la compostura. Quizá está atrapado en el trabajo, sugirió Daniela, aunque también tenía sus propias dudas. Samantha no pudo responder. Una parte de ella quería creer que Octavio simplemente llegaría tarde como siempre, pero otra parte temía que hubiera algo más detrás de su comportamiento. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Finalmente, tras lo que le pareció una eternidad, Samantha escuchó el sonido de la puerta del jardín abriéndose. Miró hacia allí, y su corazón se detuvo por un segundo. Octavio había llegado, pero no estaba solo. Caminaba hacia ellos con una mujer joven a su lado, una mujer que Samantha nunca había visto antes, pero que inmediatamente reconoció por el aire de complicidad entre ellos. Era Griselda, la supuesta amiga del trabajo de la que tanto había escuchado de manera casual en las conversaciones de Octavio. El rostro de Samantha palideció. Las sospechas que había tenido durante meses, las señales que había ignorado o justificado, se materializaban ante sus ojos de la manera más cruel posible. Octavio la había traicionado y lo hacía de la manera más descarada, trayendo a su amante a la fiesta de su propio hijo. Daniela, que también vio la escena, se quedó boquiabierta. No puede ser, susurró. Samantha sintió que sus piernas flaqueaban, pero se obligó a mantenerse firme. No podía perder la compostura frente a todos. Sabía que todos los invitados estaban observando la escena, y el escándalo que se desataría si hacía algo impulsivo no era lo que Héctor necesitaba en su fiesta. Respiró hondo, tragándose el dolor que la quemaba por dentro. Querido, qué bueno que llegaron, dijo con una sonrisa forzada mientras se acercaba a Octavio y Griselda. Octavio, sorprendido por la calma de Samantha, esbozó una sonrisa tensa. Samantha, ella es Griselda, una amiga del trabajo, dijo Octavio con una naturalidad que rozaba lo ofensivo. Griselda extendió la mano, sonriendo de manera incómoda. Samantha la miró durante un segundo antes de estrechar su mano brevemente. Todo en su interior gritaba por romper la máscara de calma que había puesto, pero no lo haría. No en ese momento. Encantada de conocerte, Griselda. Bienvenida, respondió Samantha con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La tensión en el aire era palpable. Los invitados observaban la interacción con curiosidad, aunque algunos ya sospechaban que algo no estaba bien. Daniela, al ver el semblante de Samantha, intervino rápidamente. Creo que Héctor está en la sala con sus amigos. Vamos, Octavio, llévale a tu amiga para que lo conozca, dijo Daniela, tratando de desviar la atención de la incomodidad de la situación. Octavio asintió, contento de tener una excusa para alejarse. Mientras caminaba hacia la casa con Griselda, Samantha se quedó inmóvil, observando cómo la figura de su esposo se alejaba junto a su amante. No puedo creerlo, dijo Daniela en cuanto ellos se alejaron. Es como si no le importara nada. Lo sé, murmuró Samantha. Pero no pienso armar una escena aquí. Hoy es el día de Héctor, no voy a permitir que lo arruinen. Daniela la miró con admiración, sabiendo que su hermana estaba sufriendo profundamente pero mantenía la compostura por el bien de su hijo. Samantha, siempre tan fuerte, estaba tomando una decisión difícil, contener su furia por ahora para proteger a Héctor. Pero Daniela sabía que su hermana no dejaría esto pasar.
Samantha no era una mujer que se quedara callada ante una traición de este tipo. A lo largo de la fiesta, Samantha mantuvo su fachada. Saludaba a los invitados, atendía a los detalles y sonreía cuando era necesario. Pero en su interior, su mundo se estaba derrumbando. Cada vez que veía a Octavio y Griselda juntos, una nueva oleada de dolor la atravesaba. ¿Cómo había podido Octavio ser tan cruel? ¿Cómo había llegado al punto de exhibir su traición tan descaradamente? Héctor, por su parte, no tardó en notar que algo andaba mal. Su padre, que casi nunca hablaba de amigas del trabajo, ahora caminaba junto a una mujer que claramente no era solo una amiga. Aunque no entendía del todo la situación, el rostro de su madre le dijo todo lo que necesitaba saber. Héctor observó a Octavio con una mezcla de confusión y rabia, pero decidió no decir nada por respeto a su madre. ¿Estás bien, mamá?, le preguntó Héctor en un momento en que quedaron solos. Estoy bien, hijo. Solo disfruta de tu fiesta, respondió Samantha con una sonrisa débil. Pero Héctor no estaba convencido. Sabía que algo grave estaba sucediendo, y aunque no comprendía todos los detalles, sentía que su familia estaba al borde de un cambio irreversible. Cuando la fiesta terminó y los invitados comenzaron a irse, Samantha sintió un enorme alivio. Había pasado por la peor experiencia de su vida, pero lo había hecho con dignidad. Sin embargo, sabía que ahora venía la parte más difícil, enfrentar la traición de Octavio y decidir qué haría a continuación. Una vez que Héctor se fue a dormir, Samantha se quedó sola en la cocina, mirando el vacío de la sala. La casa, que antes era su refugio, ahora le resultaba extrañamente ajena. Daniela se acercó y puso una mano en su hombro. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja. Samantha respiró hondo, intentando controlar el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. No lo sé aún, pero una cosa es segura, esto no se va a quedar así. Después de la humillación que había sufrido en la fiesta de cumpleaños de Héctor, Samantha decidió que no podía seguir ignorando la verdad. La traición de Octavio ya no era solo una sospecha o un presentimiento, era una realidad que él había decidido exhibir frente a todos. Sin embargo, Samantha no era una mujer que se dejara vencer fácilmente. Aunque el dolor era intenso, algo dentro de ella despertó una determinación feroz. No iba a permitir que Octavio siguiera faltándole el respeto y, sobre todo, no iba a permitir que destruyera la vida que habían construido juntos. Las siguientes semanas transcurrieron con una tensión latente en el hogar. Octavio actuaba como si nada hubiera sucedido, manteniéndose distante y frío. Samantha, por su parte, observaba cada uno de sus movimientos con atención. Sabía que tenía que reunir pruebas antes de tomar cualquier decisión definitiva. No bastaba con enfrentarlo sin estar preparada, debía protegerse a sí misma y a Héctor de las posibles repercusiones. Daniela, su hermana, había estado a su lado durante todo este proceso. Después de la fiesta, fue la primera en sugerir que Samantha comenzara a investigar con más profundidad. «Tienes que reunir pruebas, Samantha», le dijo Daniela una tarde mientras tomaban café en la cocina. «No puedes solo enfrentarlo sin algo concreto. Si decides pedir el divorcio, necesitas asegurarte de que no se lleve todo». Samantha asintió en silencio. Sabía que su hermana tenía razón. En sus 20 años de matrimonio, ella y Octavio habían acumulado bienes y una vida cómoda, pero la idea de que él pudiera quedarse con todo, o incluso intentar manipular la situación a su favor, era intolerable. «Voy a hablar con Adrián», dijo finalmente Samantha, refiriéndose a su abogado de confianza. «Quiero proteger lo que es mío antes de hacer cualquier movimiento». Daniela, aliviada de que su hermana estuviera tomando el control, le dio un abrazo de apoyo. «No estás sola en esto, Sam. Yo estaré aquí contigo en cada paso». La mañana siguiente, Samantha se reunió con Adrián en su despacho. Había trabajado con él antes
cuando se trataba de cuestiones legales relacionadas con su familia, y sabía que podía confiar en él. ¿Qué necesitas, Samantha?, preguntó Adrián mientras se sentaba frente a ella. Necesito que me ayudes a proteger mis bienes, dijo Samantha, su voz firme pero cargada de una tristeza que no podía esconder. Octavio me está engañando, y no sé hasta dónde va a llegar. No puedo quedarme quieta y esperar a que se lleve todo. Adriana sintió con comprensión. Haremos todo lo necesario para que estés protegida. Pero para poder proceder legalmente, necesitarás pruebas concretas de su infidelidad. Samantha lo sabía. No bastaba con las sospechas o la humillación pública que había sufrido en la fiesta de Héctor. Necesitaba pruebas claras e irrefutables de la traición de Octavio para asegurarse de que el proceso legal se inclinara a su favor. Con la orientación de Adrián, Samantha decidió actuar. Durante días, comenzó a revisar con detenimiento los movimientos de Octavio. Sabía que él se estaba descuidando. La confianza y el ego que le habían permitido llevar a su amante a la fiesta de su hijo también lo hacían sentirse intocable. Esa arrogancia sería su perdición. Un día, mientras Octavio estaba en el trabajo, Samantha tuvo la oportunidad de revisar su computadora personal. El miedo y la adrenalina la invadían, pero sabía que este era su momento para descubrir la verdad. Comenzó por los correos electrónicos y fue allí donde encontró la primera pieza clave, decenas de correos entre Octavio y Griselda. Las palabras entre ellos eran claras, sin espacio para malentendidos. En los correos se detallaban encuentros en hoteles, cenas y escapadas de fin de semana que Octavio había estado ocultando durante meses. Lo sabía, murmuró Samantha para sí misma, con una mezcla de tristeza y alivio. No solo eran los correos. En el historial de búsqueda de Octavio encontró reservas en hoteles de lujo que coincidían con las fechas en las que él le había dicho que estaba fuera de la ciudad por trabajo. También descubrió transferencias bancarias a la cuenta de Griselda, dinero que claramente estaba usando para mantener a su amante. Era la confirmación de todo lo que había sospechado. Con estas pruebas en mano, Samantha se sintió más fuerte. No había vuelta atrás. Ahora que sabía la magnitud de la traición, podía actuar con la seguridad de que estaba tomando la decisión correcta. Sabía que tendría que enfrentar a Octavio tarde o temprano, pero antes de hacerlo, debía asegurarse de que no pudiera manipular la situación en su favor. Mientras todo esto sucedía, David, el antiguo amor de juventud de Samantha, reapareció en su vida de manera inesperada. Se habían encontrado por casualidad en una cafetería del centro de la ciudad. Samantha, que no había pensado en él en años, se sorprendió por lo rápido que los recuerdos volvieron. David había sido su primer amor, alguien que la había tratado con respeto y cariño. A diferencia de Octavio, David siempre había valorado quién era ella como persona. Samantha. ¿Cuánto tiempo?, exclamó David, con una sonrisa genuina. David, no puedo creerlo, respondió Samantha, con una mezcla de sorpresa y emoción. ¿Qué haces aquí? La conversación fluía con facilidad, como si los años no hubieran pasado. David le contó que había vuelto a la ciudad por trabajo y que había pensado en buscarla, pero no estaba seguro si debía hacerlo. Samantha, a pesar del caos emocional que vivía, sintió una chispa de alegría en esa reunión. David le recordaba quién había sido antes de que su vida con Octavio la consumiera por completo. Aunque había una tentación latente de revivir lo que alguna vez había sentido por él, Samantha sabía que no podía dejarse llevar por esa emoción. No era el momento. Su prioridad seguía siendo proteger su futuro y el de su hijo. David fue cortés y respetuoso, y aunque quedó claro que él seguía sintiendo algo por ella, no la presionó. En lugar de eso, le ofreció su amistad y apoyo incondicional, algo que Samantha agradeció profundamente. Al despedirse, David le dejó su número de teléfono, y aunque no se dijeron nada abiertamente,
ambos sabían que algo había quedado pendiente entre ellos. Días después, cuando se reunió nuevamente con Adrián para entregarle las pruebas que había encontrado, Samantha se sintió más fuerte que nunca. «Tengo todo lo que necesitas», le dijo a Adrián mientras le entregaba una carpeta con los correos electrónicos y las transferencias bancarias. Adrián revisó el material con atención y asintió. «Esto es más que suficiente para protegerte, Samantha. Ahora es solo cuestión de tiempo antes de que puedas confrontarlo legalmente». Samantha respiró hondo. Sabía que el momento de enfrentarse a Octavio estaba cada vez más cerca, y con cada paso que daba, se sentía más preparada. La traición ya no la consumía. Ahora tenía el control. La tensión en la casa se volvía más insoportable cada día. Octavio seguía actuando como si todo estuviera bien, pero su distancia emocional era evidente. Héctor, por su parte, no era ajeno a lo que estaba ocurriendo. Aunque no entendía todos los detalles, las constantes ausencias de su padre y los rumores que había escuchado de amigos y familiares lo habían dejado confundido y, sobre todo, profundamente decepcionado. Una noche, después de la cena, Héctor decidió hablar con su padre. Estaba cansado de ver cómo su madre sufría en silencio y cómo Octavio actuaba como si nada fuera importante. Sabía que algo grave había sucedido, aunque no tenía pruebas concretas. Lo que Héctor sí sabía es que ya no respetaba a su padre como antes. «Papá, ¿podemos hablar?», dijo Héctor, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba lleno de ira. Octavio, sorprendido por el tono serio de su hijo, dejó el periódico que estaba fingiendo leer y asintió. «Claro, Héctor. ¿Qué sucede?». «Lo que sucede es que ya no entiendo qué está pasando en esta familia», comenzó Héctor, sus palabras cargadas de frustración. «Desde hace meses, mamá está diferente. Tú estás siempre distante, como si nada te importara. Y ahora, de repente, traes a esa amiga a mi fiesta de cumpleaños. ¿Qué está pasando?». Octavio suspiró y se recostó en su silla, sabiendo que esta conversación llegaría tarde o temprano. «Mira, Héctor, ya eres un adulto. Tienes que entender que las relaciones son complicadas. Griselda es una amiga cercana, y yo, bueno, a veces las cosas cambian con el tiempo». Héctor lo miró incrédulo. ¿Era esa la explicación que su padre le daba? Como si su relación con su madre no valiera más que una excusa barata. ¿Una amiga? «Papá, todos en esa fiesta sabían lo que estaba pasando. ¿Te crees que soy estúpido? Lo que hiciste fue una humillación para mamá y para mí. Me hace sentir como si nuestra familia no importara para ti». El rostro de Octavio se endureció, pero intentó mantener la compostura. «Héctor, lo que hago en mi vida personal no es algo que debas juzgar. No entiendes las complejidades de un matrimonio de tantos años. Las cosas cambian, y a veces necesitas encontrar otras formas de ser feliz». Héctor ya no podía contener su enojo. ¿Feliz? ¿Dejar a mamá para estar con una mujer más joven es lo que te hace feliz? No puedo creer que estés diciendo esto. Te admiraba, te veía como un modelo a seguir, pero ahora me das asco. Esas últimas palabras cayeron como un martillo. Octavio, que siempre había visto a su hijo como alguien que lo respetaba sin reservas, se quedó en silencio por un momento, sin saber cómo reaccionar. Pero su orgullo no le permitió ceder. «Héctor, estás exagerando. Cuando seas mayor, entenderás que hay cosas más importantes que lo que piensas ahora». Héctor se levantó de la mesa, ya no podía soportar la conversación. «No, papá. Ya no te entiendo, y creo que nunca lo haré. Has destruido esta familia por nada, solo por tus deseos egoístas». Sin más, Héctor salió de la habitación, dejando a Octavio solo. La confrontación con su hijo lo dejó perturbado, pero su ego no le permitió ver la gravedad de la situación.
Para él, todo era una fase pasajera. Se convenció de que todo volvería a la normalidad eventualmente, aunque en el fondo sabía que algo importante se había roto. Por su parte, Héctor se dirigió a su habitación, cerrando la puerta con fuerza. Sabía que la relación con su padre nunca sería la misma. El respeto que alguna vez había sentido por él se había desvanecido. Ahora solo quedaba una profunda decepción. Octavio, confiado en que tenía todo bajo control, organizó una cena con sus colegas de trabajo. Griselda, por supuesto, estaría presente. Había llegado al punto de normalizar su relación extramarital, al menos en su círculo más cercano. Samantha no había sido invitada, pero eso era algo que ella ya esperaba. Sabía que Octavio se sentía invencible, que no imaginaba lo que estaba por venir. Desde el momento en que Samantha descubrió las pruebas de la traición de Octavio, comenzó a trabajar junto a Adrián, su abogado. Juntos habían protegido los bienes familiares y preparado una jugada maestra, la entrega de los papeles de divorcio en el momento más humillante posible para Octavio. No iba a permitir que él se quedara con nada, ni material ni emocionalmente. La noche de la cena, Octavio se sentía confiado. La relación con Griselda iba viento en popa y, según él, todo en su vida seguía bajo su control. Lo que no sabía era que Samantha, con su calma imperturbable, había estado planeando su siguiente movida con precisión. La cena estaba en su punto culminante. Los colegas de Octavio charlaban animadamente mientras Griselda, a su lado, disfrutaba de la atención. Parecía un evento perfecto, al menos desde la perspectiva de Octavio. Pero todo cambió cuando, de repente, las puertas del restaurante se abrieron y Samantha entró con paso firme. La sala, llena de risas y conversaciones, se quedó en silencio en un instante. Todos los ojos se dirigieron hacia Samantha, cuya presencia imponente no podía ser ignorada. Octavio, sorprendido, se levantó de la mesa con incredulidad. «¿Qué haces aquí, Samantha?», preguntó, su tono cargado de nerviosismo. Samantha, con una sonrisa tranquila pero llena de determinación, se acercó lentamente a la mesa. En sus manos llevaba un sobre que Octavio reconoció de inmediato. Los documentos del divorcio. «Solo vine a traerte algo que creo que has estado esperando», dijo con una calma que contrastaba con la tensión del momento. «Estos son los papeles del divorcio, Octavio. Ya no tienes que seguir fingiendo». El silencio en la sala era ensordecedor. Los colegas de Octavio, que hasta hace un momento bromeaban y reían, ahora observaban la escena con incomodidad, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. Griselda, que hasta entonces se había sentido segura en su papel de amiga cercana, no pudo ocultar su desconcierto. La seguridad que había proyectado se desmoronó en cuestión de segundos. Octavio, sintiéndose acorralado, intentó controlar la situación. «Esto es ridículo, Samantha. ¿Tienes que hacer un escándalo aquí?». Samantha lo miró, completamente serena. «Esto no es un escándalo, Octavio. Es justicia. Durante meses, has jugado conmigo, con nuestra familia y con nuestra vida juntos. Pero eso se acabó. He reunido todas las pruebas de tu infidelidad y, además, me he asegurado de proteger los bienes familiares. No vas a tocar nada de lo que es nuestro, ni la casa, ni los activos». Octavio sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. No había previsto esto. En su arrogancia, pensó que podía manipular la situación a su favor, pero Samantha había sido más inteligente de lo que él imaginaba. Mientras intentaba procesar las palabras de su esposa, Samantha abrió el sobre y le entregó los documentos de divorcio frente a todos los presentes. «Adrián y yo hemos estado trabajando en esto durante semanas. Y antes de que lo pienses, no hay manera de que te salgas con la tuya. Griselda, lamento decirte que si pensabas quedarte con algo, será mejor que busques en otro lado. Octavio ya no tiene nada que ofrecerte».
La humillación en el rostro de Griselda era evidente. Todo lo que había planeado junto a Octavio se desmoronaba ante sus ojos. Pensó que estaba asegurando su futuro al lado de un hombre adinerado, pero ahora se daba cuenta de que Octavio estaba tan indefenso como ella en ese momento. Los colegas de Octavio, incómodos y sorprendidos, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos incluso se levantaron de la mesa, tratando de escapar de la escena lo más discretamente posible. El imperio de engaños que Octavio había construido se desmoronaba ante los ojos de todos. «No puedes hacer esto, Samantha», balbuceó Octavio, su voz llena de desesperación. «Hemos construido esta vida juntos. Esto no puede acabar así». Samantha lo miró con una mezcla de compasión y determinación. «Octavio, esto acabó hace mucho tiempo. Tú solo te negaste a verlo». Con esas palabras, Samantha se dio la vuelta y, con la misma calma con la que había entrado, salió del restaurante, dejando a Octavio y a Griselda en un mar de ruina emocional. La escena estaba completa, y Samantha había triunfado sin perder ni un ápice de dignidad. Tras la confrontación pública en el restaurante, el proceso de divorcio avanzó con rapidez. Octavio, devastado por la pérdida no solo de su matrimonio, sino también de su estatus, trató de recuperar algo de lo que había destruido. Sin embargo, Samantha había sido lo suficientemente cuidadosa y estratégica como para asegurar que él no pudiera tocar ni un solo bien de la familia. El control que Octavio creía tener sobre la situación se había desmoronado por completo. La relación con su hijo Héctor también quedó gravemente afectada. Héctor, tras la confrontación con su padre, decidió que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que alguien que había destrozado su familia por egoísmo. Eligió quedarse con Samantha, mostrándole su apoyo incondicional. «Mamá, siempre has sido fuerte. Me siento orgulloso de ti por lo que hiciste», le dijo Héctor un día, mientras recogía sus cosas de la casa de Octavio para mudarse definitivamente con Samantha. Samantha lo miró con ternura, agradecida de que, a pesar de todo, su relación con su hijo se mantuviera intacta. «Gracias, Héctor. Lo hice por nosotros, por nuestra familia». «No podía dejar que todo se destruyera sin luchar», respondió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza por todo lo que habían pasado. A medida que los días pasaban, Octavio se fue quedando cada vez más solo. Griselda, viendo que no había más fortuna ni lujos que compartir con él, lo dejó sin mirar atrás. Octavio, que había pensado que su nueva vida con una mujer más joven le traería felicidad, se encontró enfrentando una realidad desoladora. Su arrogancia lo había llevado a perderlo todo: su esposa, su hijo, su amante y los bienes que alguna vez creyó controlar. Por otro lado, Samantha, después de meses de sufrimiento, finalmente comenzó a reconstruir su vida. Con el apoyo de su hermana Daniela y su abogado Adrián, habían logrado proteger su futuro económico, pero más importante aún, había recuperado su dignidad. Ya no era la mujer que se quedaba en silencio ante las traiciones, ahora era alguien que había tomado las riendas de su vida. Fue entonces cuando David, el antiguo amor de Samantha, volvió a entrar en escena. Durante semanas, él había sido un apoyo silencioso, respetando el proceso de Samantha y dándole el espacio que necesitaba para sanar. Pero ahora, con el divorcio finalizado y con una nueva perspectiva de vida, Samantha se permitió considerar la posibilidad de abrirse a una nueva relación. Una tarde, mientras caminaban por el parque, David la tomó de la mano, algo que no había hecho desde que se reencontraron. «Samantha, quiero que sepas que estoy aquí para ti, en lo que necesites. Sé que no ha sido fácil, pero me gustaría pensar que podríamos intentar algo nuevo, cuando estés lista». Samantha lo miró, con una sonrisa en los labios. No estaba completamente segura de lo que el futuro les deparaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía control sobre su vida y sus decisiones. «Gracias, David. Lo tomaré día a día, pero me gusta saber que puedo contar contigo»,
respondió Samantha, sabiendo que, pase lo que pase, ahora tenía una base sólida desde la cual avanzar. Los meses siguientes fueron un periodo de transición para Samantha y Héctor. Ambos comenzaron a adaptarse a su nueva vida, libre de las sombras de Octavio. Héctor, aunque aún dolido por lo sucedido con su padre, encontró consuelo en la fortaleza de su madre. Sabía que aunque su familia ya no era la misma, el vínculo entre ellos dos era más fuerte que nunca. Octavio, mientras tanto, no tardó en enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Solo, sin el apoyo de su familia o amigos, se encontró reflexionando sobre cómo había llegado hasta ese punto. Durante años, había puesto su ambición y egoísmo por encima de todo lo demás, sin darse cuenta de que el precio sería perder lo que más importaba. Ahora, sin su familia ni el estatus que alguna vez lo definió, Octavio quedó atrapado en una vida vacía. Mientras tanto, Samantha se dio cuenta de que había salido más fuerte de esta experiencia. No solo había protegido lo que era suyo, sino que también había demostrado que el verdadero poder no estaba en los bienes materiales, sino en el respeto propio y en la capacidad de enfrentar las adversidades con dignidad. Esta historia nos invita a reflexionar sobre los profundos efectos de la traición y cómo, en medio del dolor, surgen oportunidades de crecimiento y transformación. Las relaciones humanas, especialmente las más íntimas, como el matrimonio, se construyen sobre la confianza y el respeto mutuo. Cuando esos pilares se rompen, no solo se pone en riesgo la estabilidad emocional, sino también el sentido de identidad y seguridad personal. La traición, en cualquier forma que se manifieste, tiene el poder de derrumbar las bases de una vida construida en común. Sin embargo, la forma en que decidimos enfrentar ese dolor puede marcar la diferencia entre quedar atrapados en el resentimiento o salir fortalecidos. En lugar de dejarnos consumir por la rabia o el deseo de venganza, es posible optar por la dignidad y la inteligencia para proteger aquello que es verdaderamente valioso. En esta historia, se nos muestra que el respeto propio es la clave para navegar por los momentos más oscuros. Mantener la cabeza en alto, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables, es una elección que puede transformar el dolor en poder personal. Tomar el control de nuestra vida, proteger lo que es nuestro y alejarnos de lo que nos daña son pasos necesarios para restaurar nuestra integridad y bienestar. El amor y las relaciones auténticas no pueden sostenerse sobre mentiras y manipulaciones. Es solo a través de la honestidad, la confianza y el respeto mutuo que las conexiones humanas pueden florecer. Cuando esos valores se ven comprometidos, las consecuencias pueden ser devastadoras, pero también pueden ofrecer una oportunidad para reevaluar lo que realmente importa. Finalmente, esta historia nos enseña que, aunque el camino hacia la sanación puede estar lleno de desafíos, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. A veces, el fin de una etapa dolorosa abre la puerta a una vida más auténtica y plena, una vida en la que se puede avanzar sin las sombras del pasado y con la claridad de haber aprendido valiosas lecciones. La dignidad y la fortaleza interior son nuestras mejores herramientas para enfrentar las adversidades y construir un futuro más brillante. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios, y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.